¿Sabían que existe una ciudad de la Edad Media intacta en el centro de Europa? Les presento uno de los destinos más infravalorados del mundo, Praga. Una ciudad literalmente de la Edad Media que parece estar detenida en el tiempo. Cuando uno viaja a Europa, sobre todo por primera vez, piensa en Italia, Francia, España, pero nunca en Praga. Y la realidad es que te da la impresión de que cada piedra tiene una historia para contar. Estamos hablando de murallas antiguas, torres medievales, castillos, una de las ciudades más lindas que tuve la suerte de conocer. No es tan cara y lo mejor de todo, no fue afectada por la guerra. Te recomiendo que te suscribas porque en esta serie de 2 videos vamos a explorar la magia de esta joya escondida en plena Europa. Bienvenidos a República Checa. Bueno amigos, acá estamos, Praga. Un par de datos para entrar en contexto, en tiempo y en espacio de qué es este lugar tan maravilloso. Es la capital de República Checa, un país central que limita con Austria, con Eslovaquia, con Polonia y al norte con Alemania. Y es un país que no siempre tuvo este nombre, sino que durante la mayoría de su historia, la mayor parte de su historia se llamó Bohemia, era la región de Bohemia. En el siglo XX pasó a ser la famosa Checoslovaquia, que seguramente ustedes la mayoría conozcan. Y recién en el 92 se separó República Checa y Eslovaquia y bueno, quedamos como estamos hoy en día. El idioma que se habla acá es el checo, es un idioma muy difícil, muy distinto al español y al inglés, como ahora les voy a estar contando. La moneda es la corona checa, más o menos para que se den una idea, 1 euro son 25 coronas checas y es una ciudad relativamente barata, digamos, claramente es una ciudad más barata que París o Londres, pero puede llegar a ser muy caro, sobre todo si te pones a pensar con el salario, para el salario normal de un checo es una ciudad bastante cara. Aún así gozan de una muy buena calidad de vida. República Checa tiene una tasa de desempleo del 3%, se busca mucho laburo, es la más baja de Europa y tienen educación y sanidad garantizadas. Como dato curioso, 2 cosas. Primero les comparto que es el país más agnóstico de Europa, solo el 20% de la población sigue alguna religión, es el país que más cerveza toma per cápita en el mundo, lo cual hace que sea un país que es una locura. La birra acá es demasiado rica. Vamos con el recorrido de la Praga medieval. Ahora sí amigos, empezamos nuestro recorrido en la plaza de la ciudad vieja, o en checo la Staromestské náměstí. Vieron que el checo es un chino. No, es realmente impronunciable, uno de los idiomas más difíciles del mundo. Pero bueno, esta plaza queda en el barrio de la ciudad vieja, se llama Staromeste y es un barrio que es muy lindo, es hermoso. Simplemente está llena de callecitas, de lugares para comprar cosas. Un lugar muy medieval. Vieron que si Praga es una ciudad medieval, acá en Staromestské náměstí podemos ver esta expresión medieval en su máxima expresión. Data del siglo XI, pero curiosamente no es acá donde arrancó la ciudad de Praga, sino que eso fue en el barrio del Castillo, un barrio del siglo IX que está del otro lado del río. Tenemos en Praga el castillo medieval más grande del mundo, lo cual es una locura, pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Una locura lo medieval que es este lugar. La cuestión es que por ese entonces, en el siglo XI, se empezaron a dar cuenta de que el barrio del Castillo quedaba corto. Entonces se empezaron a expandir del otro lado del río, donde era todo campo, y bueno, fue surgiendo iglesias, fueron surgiendo mansiones, fueron surgiendo palacios. Fue en ese contexto en el cual Staromestské náměstí, la plaza de la ciudad vieja, se convirtió en el centro cultural, administrativo, político y también económico de la ciudad. Y ahora, bueno, vamos a recorrer el Staromestské náměstí, si es que lo estoy pronunciando bien, no estoy quedando como un boludo. En el centro de la plaza de la ciudad vieja y al lado de esos caballos de ahí encontramos este conjunto de edificios que fue el ayuntamiento hasta el siglo XVIII. Es uno de los símbolos de Praga porque, bueno, primero tiene la torre, que es la torre del ayuntamiento, que mide 60 metros y es en estilo gótico, se puede subir y es muy lindo para tener una vista panorámica de la ciudad. Me parece que cuesta 5 euros. Y más importante que eso es, del otro lado del ayuntamiento se encuentra el reloj astronómico medieval, que es probablemente el reloj astronómico medieval más famoso del mundo. La cantidad de gente que hay acá es astronómica. ¿Qué hace este tipo acá atrás? Está solo haciendo... Sorry? Yeah. Do you wanna say hi to Argentina? Hola, 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 Messi. Messi, sí. Have a nice day. Es un reloj de 1410. 1410 tiene 600 años este reloj. Y cuenta la leyenda que al relojero que hizo esto lo dejaron ciego para que no repitiera su obra. Tiene 3 partes principales. La primera es una esfera con un calendario que muestra, digamos, los meses del año y va siguiendo el horóscopo.
La segunda es el reloj astronómico en sí, que digamos tiene los números de la hora y también las órbitas del Sol y de la Luna, que va mostrando cuando pasa por la parte roja es como el atardecer, amanecer, y la parte negra es la noche. Y por último, el desfile, que es lo más famoso, es todo lo que esta gente viene a ver, es el desfile, porque cada hora en punto empiezan a desfilar las 4 figuras que hay ahí: la vanidad, la lujuria y la avaricia, que son pecados capitales. Claro, imagínense, siglo XIV, la gente no sabía leer y había una muy poca expectativa de vida. Tenían que mostrar de una manera muy visual que tenían que aceptar la muerte y pasar la vida eterna. Esta atrás mío es la Torre de la Pólvora, uno de los monumentos más visitados de Praga. Fue construida en el año 1400 y pico en estilo gótico y tuvo varios usos a lo largo de la historia. Primero, bueno, fue parte de la muralla, después se usó como depósito, se usó como torre de vigilancia. Y por acá pasaban los reyes también para coronarse, hacían un desfile, terminaban en el castillo de Praga, venían todo por acá, pum. ¿Por qué tiene este color negro? No es que haya sido construida así originalmente, sino que históricamente hubo una gran producción de carbono en esta ciudad, sobre todo en los periodos comunistas, y eso como que se dejó notar en el aire. El puente de Carlos es otro de los símbolos de la ciudad de Praga. Es un puente que se construyó en el siglo XIV, que tuvo mucha, pero mucha importancia en su momento, porque no fue el primero, pero sí fue el primero en aguantar las inundaciones del río Moldova. Y acá en Praga siempre tuvieron un problema con ese tema. Durante el reinado del emperador Carlos IV se construyó este puente, todo un hito arquitectónico en su momento, un puente de piedra de 500 metros. Hoy en día es considerado una de las estructuras barrocas más importantes del mundo y tiene también 30 estatuas, que es una particularidad porque no son de esta época, digamos de la época original, sino que fueron agregadas después, en el siglo XVII y XVIII, en la época del recatolicismo en la Bohemia. En los extremos tiene 3 torres medievales del siglo XII, XIV y XV. Actuaban como torres de defensa y también como peajes en su momento cuando se cruzaba. Hoy en día es un puente peatonal muy lindo y, como dato curioso también, antes se llamaba Puente de Piedra. Digamos, durante casi toda su historia fue el Puente de Piedra, y en el siglo XVIII, en el máximo apogeo del renacionalismo, la búsqueda de la identidad cultural checa, se renombró Puente de Carlos por ser una persona muy importante para los checos. Bueno amigos, acá estamos en el Castillo de Praga, un conjunto de edificios que es súper interesante y tiene una historia muy importante también para toda la ciudad, porque se acuerdan que les comentaba, es acá donde se fundó la ciudad de Praga, no en la plaza de la ciudad vieja. Más o menos en el siglo IX se creó este castillo y bueno, hoy en día es uno de los monumentos más importantes de la República Checa y fue la residencia de los reyes de Bohemia durante muchísimos siglos. Y también acá en este momento están las oficinas presidenciales. Lo interesante es que, según el libro de récord Guinness, es el castillo más grande del mundo, pero no un castillo como uno estaría acostumbrado a ver, ¿no? Que se imaginaría algo todo uniforme, de piedra, medieval. No, esto es como un conjunto de palacios que se fue modernizando, se fue adaptando a la época, es por eso que tiene diversos estilos arquitectónicos. Es más que un castillo en este momento son palacios, y lo único que queda del castillo original es la estructura. Está la muralla, que primero era de madera, después se hizo en piedra, hoy en día es de ladrillo, y después, por ejemplo, están los fosos, que hoy en día son jardines. Lo que hace que sea un lugar muy lindo de recorrer, es muy pintoresco, porque es una mezcla de callejones súper pintorescos, en donde también vivía la gente acá, digamos. No es un palacio en el sentido tradicional de la burguesía. Sí, vivía la aristocracia en algún momento. Por ejemplo, hay un callejón llamado el Callejón de Oro, muy famoso, en donde era una zona donde vivía la gente pobre. Y al lado de la catedral también un barcito para tomar algo, pero bueno, ya saben, como en todos los lugares turísticos. Vieron que no estamos en un castillo medieval tradicional. Bueno, está lleno de callejones y este es el Callejón de Oro, un callejón del siglo IX, que es el más pintoresco de todos. Es un conjunto de casitas, suelo empedrado, muy lindo de venir y caminar, y ganó su atractivo justamente por la bohemia artística y literaria de la época. Y está lleno de tiendas de regalos, de cafeterías. Hasta hay una sala en donde te permiten disparar
una ballesta. Esta de acá atrás, la número 22, fue la casa de Franz Kafka, el escritor famoso checo, pero no fue la única casa, sino que fue la casa en el Callejón de Oro y creo que por eso es famosa, pero el señor Kafka se iba mudando, creo que tuvo como 20 o 30 casas. Y de hecho, acá no vivía él, acá vivía su hermana y se ve que el chabón vino y le dijo, che, ¿me puedo tirar un colchón? Se terminó quedando 2 años. Ahora, ¿qué onda el nombre? ¿Por qué el Callejón de Oro? Al principio esto se suponía que era un lugar para que los tiradores de guardia protegiesen este lado de la muralla de la ciudad, pero no tardó mucho en llenarse de astrólogos, alquimistas y magos de toda Europa. Una de las teorías es que justamente los alquimistas eran los que querían convertir el plomo y todos los materiales impuros en oro, y bueno, que también había orfebres que trabajaban con oro de verdad. La cerveza es el símbolo de República Checa. Saben que República Checa es el país que más cerveza per cápita consume en el año. Es una locura, consumen hasta 140 litros por persona por año. De hecho, seguramente haya más de una cerveza que hayan probado en su vida que se originó acá. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Pilsner Urquell que inventó esta cerveza muy famosa y se exportó a todo el mundo. Tiene una historia que está muy arraigada con la historia de la región, se remonta a 1000 años atrás. Los monasterios eran los únicos que estaban autorizados para producir cerveza y durante varios siglos República Checa fue el único país que producía lúpulo y lo exportaba. Bueno, cracks, amigos que quieren recorrer el mundo conmigo, parte de esta comunidad, espero que les haya gustado el video y la hayan pasado tan bien como yo. De verdad, espero haber transmitido lo que Praga me genera, me genera sentimientos muy buenos. Es un lugar, como les dije, muy medieval, espero que lo hayan disfrutado de verdad. Suscríbanse si no lo hicieron porque esta aventura va a continuar. Vamos a estar viajando por un montón de países más de Europa y vamos a hacer otro video de Praga donde vamos a inspeccionar un poco más la historia del nazismo, del comunismo y de la Praga del siglo XX, historia de Checoslovaquia. Así que con esta vista a orillas del río Moldova me despido. Mi nombre es Lucas.